todo, normalmente todos estamos más o menos al día de los determinados planteamientos del pensamiento de José Antonio. Hace 15 días estoy dando una charla a un grupo de chavales de la universidad sobre José Antonio y Cataluña. Como digo, José Antonio sobre el tema catalán, por ejemplo, y tenemos todas referencias, hemos leído las obras completas de bastantes libros sobre lo que planteaba José Antonio sobre el tema de Cataluña y la unidad de España. Pero no olvidemos también que José Antonio, como todos, era un hombre, y entonces ese hombre tuvo una historia personal y familiar detrás de él. Entonces lo que vamos a ver ahora no es propiamente José Antonio y Cataluña, sus planteamientos políticos sobre Cataluña, sino sus andanzas en Cataluña, que Pau Caballero nos va a ofrecer para, lógicamente, deleitarnos y para que tengamos un poquito más de conocimiento de la personalidad humana, familiar y mujeriega de José Antonio. Porque ese mito de que José Antonio, José Antonio le gustaban las mujeres más que un lápiz, ¿de acuerdo? Y vamos a verlo en esta charla que va a ir Paco. ¿De acuerdo? Pues os dejo con Paco, que no hace falta presentarlo, porque todos lo conocéis. Venga. Bueno, pues yo tengo el placer de dedicaros esta pequeña charla y cuando termine la pequeña charla, pues salpicada de imágenes. Esta imagen que tenemos aquí en la pantalla, fijaros que yo tengo decenas de fotografías y dibujos de José Antonio. Pues esta es la última que conseguí, no sé cómo vino a mis manos, pero la conseguí y pensé, muy bonita, esta es estupenda, es una imagen que merece la pena ser expuesta porque es un dibujo precioso. Y lo saqué de una revista. Bueno, ya elevaré un poquito el volumen de la voz, porque es preferible en un auditorio pequeño como este hablar sin micrófono. El micrófono distorsiona. Todos los biógrafos de José Antonio coinciden en destacar la especial inclinación amorosa de éste hacia Cataluña. Unos destacan los aspectos puramente sentimentales, ungidos del fervor juvenil por el bello sexo. Dice: me han quitado bastantes noches el sueño algunos ojos catalanes radiantes. Y otros ponen el mayor énfasis en los descubrimientos del entramado social y político de aquellos tiempos por parte del futuro fundador de la Falange. Y así Serrano Súñer y Maximiano García Venero afirman que José Antonio vivió en Barcelona unas experiencias decisivas para su formación como hombre y como político. Dice: José Antonio vio a los intelectuales, a los jefes de industria, a los campesinos, a los obreros inducidos por un sentido poderoso de creación. Y ciertamente, en aquella época, a los 19 años, a un muchacho en pleno proceso formativo y de maduración, una realidad notablemente distinta de su Madrid natal y de su Andalucía familiar, tenían que extasiarle y hacerle meditar profundamente. Estaba en la más europea de las ciudades españolas de entonces. Poco a poco, a través de sus relaciones sociales, su observación del mundo que le rodeaba, sus pequeños viajes por la geografía catalana, el trato con las gentes sencillas de los pueblos y las aldeas, le permitieron profundizar en ese amor primeramente instintivo, una mezcla de cariño por el paisaje, la cultura, la creatividad, pero pronto convertido en amor de conocimiento y de razón. A despecho de la actitud irreflexiva y primaria de algunos energúmenos enfundados en camisa azul, que en la inmediata trasguerra prohibían o dificultaban el uso del bello idioma de Verdaguer, nos encontramos al joven José Antonio interesado
por la historia, la cultura y el derecho de Cataluña. Está registrado en los periódicos de la época que José Antonio intervino como abogado en un pleito que se tenía que sustanciar en base al derecho catalán. Y dice la noticia del diario: el señor Sánchez Diezma expuso en qué consiste la dote catalana y combatió la sentencia de la Audiencia de Barcelona, que infringió a su juicio el artículo 1896 del Código Civil y varias leyes del digento. Don José Antonio Primo de Rivera contestó al señor Sánchez Diezma y, aludiendo una por una las leyes alegadas por su contrario, dedujo que no ha habido tales infracciones y pidió que la sentencia de la Audiencia de Barcelonesa sea confirmada. Y esto apareció en La Vanguardia del 9 del 1 de 1930. Y también cuenta José María Fontana, en una de las visitas que hizo José Antonio en Barcelona: almorzamos en Begas y paseando por sus alrededores hablamos de Cataluña y de Castilla. ¡Qué magnífica comprensión la de José Antonio! Con qué cariño nos hablaba siempre de las gracias de nuestra tierra y de nuestros defectos. Pero lo hacía sin odio, con la severidad de un padre y con el mismo cariño. Y comentaba el género de vida de aquel campesino al que acababa de saludar en su catalán deficiente. Es decir, que cuando se cruzaron, José Antonio le dijo: «Bon día, señor», y el otro: «Bon día, tingui». Eso es. Como decimos, esa realidad catalana barcelonesa, tan intensamente vivida por José Antonio, la complejidad del mundo que cada día amanecía ante sus ojos, el refinamiento de la alta sociedad con la que se codeaba, las luchas sociales, fruto de un sindicalismo organizado y combativo, el fenómeno de un catalanismo pujante con ribetes separatistas, ciertamente tenían que hacer mella en su espíritu sensible y observador. Aquí vio cosas que le gustaban y otras que no. Pero ello no fue óbice para que fraguara su amor a Cataluña. Siempre que se refería al Principado, lo hacía con un sentimiento de amor y comprensión. Algunas veces incluso añoraba los días vividos en Barcelona. De ello quedan señas inequívocas en sus posteriores escritos y discursos. En más de una ocasión, en íntimas conversaciones, cuando José Antonio trataba de enfatizar su amor a Cataluña, «Yo estuve en Cataluña antes de nacer», eso decía José Antonio, y se refería, evidentemente, al gozo de la maternidad inaugurado al borde del Mediterráneo. No olvidemos que el mes de diciembre de 1900, don Miguel Primo de Rivera fue destinado al batallón de cazadores Alba de Tormes, de guarnición en Barcelona, cuando hacía muy poco tiempo que había conocido a la que había de ser su esposa, Casilda Sáenz de Heredia. La boda se celebró en Madrid, donde residía la familia de la novia, el 16 de julio de 1902, día de la Virgen del Carmen. Pero el primer hogar del nuevo matrimonio se fundó en la ciudad condal en marzo de 1903. El teniente coronel Miguel Primo de Rivera consiguió su traslado a Madrid el 24 de abril siguiente. Y el 24 de abril siguiente nació su hijo primogénito, que fue bautizado en la parroquia de Santa Bárbara y se le impusieron los nombres de José Antonio, María, Miguel y Gregorio. Pero pasaría la historia sencillamente como José Antonio. De lo dicho, podemos concluir que José Antonio no resultó catalán de naturaleza por muy pocos días, porque doña Casilda, aquí en Barcelona, resulta que se encontraba muy sola. No era ya acostumbrada a la vida social
en la capital de España, en la corte, que se decía entonces, pues claro, aquí en Barcelona se encontraba y le estuvo dando el tostón a don Miguel durante muchísimo tiempo. Y don Miguel, presionado por doña Casilda, pues pidió el traslado a Madrid. Y entonces, cuando faltaban muy pocos días para que naciera José Antonio, resulta que era el hijo primogénito. Resulta que ya le concedieron la autorización, el destino a don Miguel a Madrid. Por esto, José Antonio nació en Madrid, pero por muy pocos días no fue catalán de naturaleza. Hubiera sido una vacilada el José Antonio catalán. Bueno, las gozosas vacaciones. Como quiera que el 16 de marzo de 1922 don Miguel fuera nombrado capitán general de Cataluña, con sede en Barcelona, llegado el verano procuró reunir a la familia, como es lógico y natural, al entorno suyo. Primero llegaron los tres chicos, José Antonio, Miguel y Fernando, y poco después Pilar y Carmen. Precisamente José Antonio, con su recién estrenados 19 años, acababa de terminar su licenciatura en Derecho. La residencia oficial de todos los miembros de la familia estuvo en el pabellón del edificio de Capitanía General, en el amplio Paseo de Colón. Esta fotografía que tenéis aquí es de cómo estaba cuando vinieron a residir aquí José Antonio con la familia. Aquí tenéis el edificio como era antiguamente. Y fue precisamente don Miguel, siendo capitán general de Cataluña, el que hizo todo lo necesario para renovar toda la fachada y el interior y hacer el nuevo patio que hay en el interior de Capitanía General. Tanto es así que si un día tenéis ocasión de entrar en el patio central de Capitanía, veréis que hay en la fuente central que hay un letrero muy grande, siendo capitán general de Cataluña, don Miguel Primo de Rivera, se hicieron las obras de ampliación y ornamentación y tal de este edificio. Que uno se maravilla de que no hayan tocado esta dedicatoria, pero ahí está. Pero así. Era de esta manera antiguamente. Bueno, decíamos que la residencia oficial, este viejo y noble edificio había sido anteriormente sede conventual de la Orden Mercedaria. De hecho, todavía permanecía y permanece unido por dos pasillos aéreos a la majestuosa Basílica de la Merced, iglesia de la patrona de Barcelona. Don Miguel, como capitán general de Cataluña, y además por su título de marqués de Estella, era constantemente invitado y agasajado por la nobleza y la aristocracia residente en el Principado. En aquellos tiempos todavía se estilaban las reuniones formalistas y protocolarias en lo que se llamaba alta sociedad. Los dos hijos mayores del capitán general, acompañados de su padre en muchas ocasiones, frecuentaban estas fiestas mundanas de altos vuelos. El 15 de agosto, José Antonio y su hermano Miguel asistieron a una elegante fiesta en la hermosa finca Casa Pinós, que habitan en Badalona los marqueses de Barberá y de la Manresana. Se celebraba el santo de la hija mayor de la casa. Una reseña que sale en los periódicos. Poco después los encontramos en la finca que en Alella, población cercana a Barcelona, en el litoral del Maresma, habitan los señores Bosch y Labrús y su encantadora hija Rafaelita. Simplemente se celebraba una reunión de amistades. Debió agradarle a José Antonio esa pequeña y pintoresca población, poseedora de un vino de fama, porque hemos obtenido constancia de que recaló por allí varias veces durante ese verano. Javier Berzosa, algunos de los presentes lo conocen, que había sido simpatizante nuestro durante un tiempo,
Pues Javier Berzosa, que reside en esa localidad que he mencionado y es estudioso de la historia, escribió en el año 2009: todavía hoy algunos de nuestros mayores de Alella recuerdan a aquel joven que tanto gustaba de alejarse de los alborotos de la ciudad para descansar en nuestro pueblo. Se recuerda su apostura, su galanteo con las mozas de Alella y su bondad. Lo cierto es que José Antonio no estuvo residiendo permanentemente en el Palacio de Capitanía durante aquel verano. Por razón de la amistad que el marqués de Estella tenía con el barón de Viver, que se llamaba don Darío Romeu Freixa, ambas familias mantuvieron unas afables relaciones. El barón de Viver tenía un hijo de edad semejante a José Antonio, y ello hizo que intimaran y se hicieran amigos. La finca de la baronía de Viver está próxima a Mataró, concretamente en el municipio de Argentona. Todavía está la finca perfectamente, y hay unos días al año, no sé qué días son, que se puede visitar. Que el público que desea visitarlo le permiten que entren. Cerca del mar. Allí José Antonio pasó muchos días de sus vacaciones descubriendo sensaciones nuevas y emocionantes. Como es natural, en los años mozos, el atractivo de las chicas movilizaba a los dos amigos. Tan pronto se les veía en los bailes de fiesta mayor de un lugar como en otro. En Cataluña, durante el mes de agosto se celebra la fiesta mayor en muchísimas poblaciones. Así es que no le faltaba oportunidad de divertirse por las noches. Una antigua pareja de baile recordaba: una chica, vamos. José Antonio asistía a los bailes de fiesta mayor de Cardedeu y se situaba siempre en el palco del entornado. Yo bailé con él en varias ocasiones. Era un mozo muy amable y bien educado que gustaba mucho a las chicas. Siguiendo la pista que nos facilita la prensa de la época, descubrimos que nuestro joven participó en un exquisito almuerzo en la finca Torreblanca de Sant Feliu de Llobregat, ofrecido por la condesa de Alcubierre, y según la tradición lugareña, también durmió una noche en el palacete de la finca de Can Mercader en Cornellà. O sea que se recorría bastante la geografía de Barcelona. Como podemos observar, el joven José Antonio llevó durante ese verano de 1922 una vida muy activa, pero no solo se dedicó al protocolo social y a los bailes de fiesta mayor. También tuvieron tiempo él y su amigo Darío Romeu de aprender a nadar. Hoy nos parece que el saber nadar es algo muy natural, pero por aquellos años pocos eran los que dominaban esa técnica. Veamos lo que nos cuenta el hijo del profesor de natación de José Antonio, aunque en aquel entonces no se llamaba profesor, sino bañista o bañero, conocido cariñosa y popularmente como el Cintet, que es el diminutivo de Jacinto en catalán. Pues nos dice, el hijo del Cintet nos dice: aprendieron a nadar el conocido sacerdote Padre Romeu, que luego ocuparía importantes cargos en Roma al servicio de la Iglesia y que era amigo de José Antonio Primo de Rivera. La amistad la tenían por sus respectivas familias, toda vez que ambas veraneaban en el Viver de Argentona, propiedad de la familia de don Darío Romeu, y ambos jóvenes, el padre Romeu y José Antonio, que con los años sería el fundador de la Falange, bajaban todas las tardes a los baños del Cintet y aprendieron a nadar en las tranquilas aguas de Vilassar de Mar. En su día, Cintet manifestó que ambos jóvenes eran unos muchachos muy serios y atentos a todo. Al finalizar las vacaciones de verano,
José Antonio regresó a Madrid y se matriculó en el curso de doctorado de la Facultad de Derecho. Eligió 4 asignaturas: Política Social, Derecho Municipal, Literatura Jurídica e Historia del Derecho Internacional, obteniendo en las 4 matrícula de honor. Aquí tenéis los baños del Sintet. Esta imagen, esta fotografía que veis aquí, la obtuve precisamente del ayuntamiento, porque tienen un fondo documental fotográfico en el ayuntamiento de Vilasar, y escribí pidiendo pues, tener imágenes de los baños del Sintet, y me enviaron 2, y la mejor que tenemos es esta. Aquí a la derecha aquí a la derecha veis los baños del Sintet. ¿Veis esta caseta que hay aquí? Bueno, pues en esta caseta precisamente tenía sus instalaciones los baños del Sintet. El Sintet era un antiguo pescador que ya cuando se hizo muy mayor no podía salir a pescar y se le ocurrió montar, pues esto, enseñar a nadar a la gente que en aquellos tiempos, los intrépidos que querían nadar. Aquí tenéis las barcas de pesca. Y aquí las vías del tren, que como bien sabéis, pasan por la costa. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que llega un momento que tienes que hacer el servicio militar. No tenía la edad para ir por quintas, pero él hizo el servicio militar por otra vía. Una vez finalizado el curso académico, a finales del mes de junio de 1923, José Antonio y su hermano Miguel vuelven a Barcelona para reunirse de nuevo con la familia. Es el momento en que tanto él como su inseparable hermano deciden incorporarse al ejército para el cumplimiento de su servicio militar. En esta imagen que tenéis aquí, este grupo son todos suboficiales, son sargentos de complemento. Y entonces resulta que fue tomada en el interior del cuartel de la calle Lepanto, se llamaba cuartel de Gerona. Un cuartel donde estaba un regimiento de caballería. Y el último que hubo se llamaba regimiento de Numancia 9. Numancia 9. Bueno, aquí tenemos a José Antonio con sus botas de montar, y aquí tenemos a su íntimo amigo, que es Girona, Jorge Girona, el hermano de Conchita Girona, que luego ya diré quién era Conchita Girona. ¿Verdad que hay una calle muy importante en Barcelona que se llama Manuel Girona? Pues Manuel Girona era el padre de este individuo. Bueno, seguimos. Decimos que el día 1 de julio formalizaron su incorporación como soldados, lindante con la populosa barriada de Gracia. Allí, durante muchos años, hubo una lápida dentro del cuartel. Después de la guerra, pusieron una lápida cercana a la cantina de tropa que rememoraba la estancia de José Antonio en el acuartelamiento, en cumplimiento de su servicio militar. Y con la desaparición del acuartelamiento, también lo hizo el recordatorio. Así que desapareció. Siendo universitarios, hijos del capitán general de Cataluña, hubieran podido cumplir sus obligaciones militares como soldados de cuota. Una modalidad que permitía hacer un servicio de solo 5 meses, previo pago, eso sí, de 2.000 pesetas. 2.000 pesetas en aquellos tiempos era una fortuna. El sentido de justicia de los dos hermanos les decidió a alistarse como voluntarios de 1 año. Se trataba de una modalidad destinada a jóvenes universitarios
que permitía acceder, salvando las pruebas pertinentes, a la escala de oficiales de complemento. Cada día, de buena mañana, José Antonio, vestido de soldado, abandonaba el edificio de capitanía y, a pie o en tranvía, se dirigía a su acuartelamiento para cumplir sus deberes militares. El joven aristócrata tenía así ocasión de codearse con el pueblo llano que compartía su medio de transporte y que a aquellas horas ciertamente acudiría a su trabajo. Tenemos la suerte de poseer un ejemplar de la revista Destino de fecha 19/6/37 en la que un narrador, escudado en el seudónimo Brook, nos cuenta su experiencia vivida en el mismo acuartelamiento coincidiendo con José Antonio. De su extenso escrito entresacamos lo siguiente. Voy a leer lo que dice este soldado que compartió el tiempo de servicio militar. Dice: nuestro cuartel de dragones era sin disputa el mejor de la ciudad. Amplios y ventilados eran sus dormitorios para la tropa. Desde sus ventanas abiertas al sol brillante sobre nuestro mar azul, se extendía a sus pies, asentada en la llanura verde y ubérrima, la población innúmera de la que Cervantes definiera en sitio y belleza única. En su cima frontal ondeaba aún la bandera roja y gualda, pero era un sepulcro blanqueado. El medio millar de personas que allí se albergaba cumplía una misión forzada, mecánica, como un presidio. Todos esperaban con ansia el día de la liberación. Dura era para ellos aquella lucha en busca siempre de eludir el enojoso cumplimiento del deber. Una nueva casta de soldados, los señoritos, los cuotas, superaba esa nota fatal. Una mañana hermosa, unos muchachos irrumpían con alborozo bajo los arcos de la principal del cuartel. La principal es la puerta principal, claro. Estudiantes bullangueros que por vez primera vestían con orgullo el uniforme militar. La curiosidad hizo saber pronto que entre los recién llegados había un hijo del capitán general. Los permanentes, comentándolo, decían: los cuotas solo vienen a lista, ese ni a eso, no se le va a ver el pelo. De ese interesa dar noticia en estas líneas. Pone el siguiente. Aquí tenemos la imagen del cuartel como era en aquellos tiempos, ¿eh? El suboficial de mayoría fue el primero en gustar la novedad. Le decía al comandante: es que ha pedido botas de reglamento. Y este le respondía: tiene derecho a ello, déselas usted. Y pide también charrasco. Quiere comer rancho. El comandante se reía del asombro de su subordinado con evidente satisfacción. El suboficial salió diciendo: pues no lo entiendo. Se encontró con un aristócrata que quería el plato de aluminio para comer rancho. Ese era José Antonio. Pocos días después, el nuevo recluta era el tema de conversación del cuartel entero. Es soldado, decían sus compañeros, pues este no cambia ni paga sus guardias. Como los cuotas, y además, si ve a alguno cansado, le dice: anda muchacho, que estás fatigado, yo haré por ti tu turno si me autoriza el sargento. Y allí se está, en la garita, helada del picadero, sin dormirse, mirando a los luceros del cielo y de la ciudad. ¡Qué tío ese!
correctísimo en sus modales. Los cuotas, separatistas, huían su presencia como el diablo la cruz. Siempre, en cambio, los voluntarios estudiantes, los permanentes, y en el patio departían a ratos con oficiales. Su tema de conversación único y observante, España. Por su iniciativa, realizóse un día una pequeña fiesta entre los mismos soldados. Aquel día olvidan estos a sus novias y a sus juegos, y acaso por primera vez durante el servicio vibran sus corazones jóvenes al contacto de la fogosa palabra de aquel joven, tan diferente de los otros señoritos. Los vivas a España eran desde entonces voces que salían del corazón y que, resonando por los anchos corredores y las grandes naves del cuartel, eran como el anuncio de la verdad. Todo esto que estamos leyendo es la narración de un compañero de José Antonio que convivió con él en el cuartel. Bastante poético, ya lo veis, muy florido. Y en el año 37. Sí, ciertamente el texto anterior está sobradamente idealizado. Pero pensemos que se redactó y publicó en plena guerra civil, en el mes de junio de 1937. No obstante, sí aporta una información cierta sobre el ambiente de los cuarteles de la época y, sobre todo, perfila el carácter de José Antonio, que siempre huyó de las actitudes clásicas del señorito. Otro testigo, don Leoncio Jiménez Cano, compañero de José Antonio en el susodicho cuartel, hizo unas declaraciones para el semanario comarcal Ecos de la Sierra, en febrero de 1980. Parece ser que la intención era publicarlas como una entrevista, pero por la defunción de don Leoncio no se pudo realizar la misma. Entre otras cosas puede leerse: la condición de presidente del Consejo de Ministros de su padre no le eximió a José Antonio de ningún servicio mecánico, nos afirmaba el señor Jiménez, como pudiera ser la limpieza del cuadras u otros. No disfrutó de más permisos que los demás soldados. Como no podía ser menos, la vida militar de nuestro joven soldado fue todo un descubrimiento para él. Allí ante sus ojos tenía la realidad palpitante de un mundo quebrado por el clasismo, las lacerantes diferencias sociales y, lógicamente, las manifestaciones de un soterrado odio dimanante de las mismas. Toda una panoplia para reflexionar. Pero también tuvo ocasión de conocer las excelencias del compañerismo y oportunidad de anudar amistades que perduraron durante mucho tiempo. Como consecuencia de una de esas amistades, presumiblemente, José Antonio estuvo a punto de cambiar radicalmente el rumbo de su vida. En efecto, en el acuartelamiento del Regimiento de Caballería Dragones de Santiago, José Antonio coincidió con un joven de su misma edad que acababa de incorporarse al servicio militar haciendo uso de la misma modalidad que él, es decir, voluntario de un año. Se trataba de Jorge Girona Salgado, hijo de Carlos Girona Maqueira, nieto de Manuel Girona Vidal y bisnieto de Manuel Girona Agrafel. Toda una saga de prohombres importantes en la historia de Barcelona, Cataluña y España. El bisabuelo de Jorge fue fundador del importantísimo Banco de Barcelona, que a finales del siglo XIX hacía empréstitos al Estado y otras instituciones públicas. Su participación como accionista en múltiples empresas importantes, su actuación como senador vitalicio por el Partido Conservador, sus campañas de beneficencia y, por último, la financiación de la construcción
de la nueva fachada principal de la Catedral de Barcelona, acabaron por consagrarlo como el banquero catalán más famoso del siglo XIX. Los Girona, familia numerosa, tenían su domicilio en un gran caserón, en la histórica calle Ancha, número 2, muy cerca del Palacio de Capitanía. ¿Vosotros sabéis dónde está el edificio de los juzgados de Barcelona? Pues ese edificio era la casa de los Girona. Además de las actividades propiamente castrenses, impuestas por su servicio militar, José Antonio disponía de tiempo suficiente para participar en múltiples actos sociales. Y por supuesto, para ampliar su formación cultural. No era extraño encontrarlo muchas tardes en la Biblioteca de Cataluña, la más importante de Barcelona, enfrascado en la lectura y el estudio. Le agradaba pasear por las angostas callejuelas de los alrededores de Capitanía, cuajadas de antiguas tiendas familiares, tascas portuarias y algún que otro viejo palacio venido a menos. En aquellos tiempos, las Ramblas barcelonesas, la Plaza Real y toda la zona portuaria tenía una vida intensa y trepidante. Barcelona era un puerto importante del Mediterráneo. Abundaban los locales de diversión, como bailes populares, cafés, conciertos, teatros, cines, cabarets, restaurantes, fondas, figones para todos los gustos. Esas salidas permitieron a José Antonio aumentar el conocimiento de la ciudad que solo había podido vislumbrar. Durante su estancia del verano anterior, digo que el joven soldado ya tenía 20 años cumplidos y la posibilidad de andar por el mundo con mayor soltura. Tal como ya hiciera durante el año anterior, José Antonio participaba en encuentros y fiestas de alta sociedad, lo cual, naturalmente, también contribuía a facilitar un mayor conocimiento de la realidad social de su tiempo. Por el diario La Vanguardia del día 3 de julio, sabemos que en una fiesta coincidieron Conchita Girona, es decir, hermana de Jorge, su amigo, que se habían conocido en el cuartel, y José Antonio. Conchita, según los gacetilleros de la época, era una muchacha lindísima, que al aparecer en el mundo merecerá las mayores simpatías. El día 19 de julio el mismo diario se hace eco de una fiesta de despedida de la temporada, en la que, entre otras personas, estuvieron presentes Conchita Girona y José Antonio Primo de Rivera, en la cual, al compás de un terceto, se bailó hasta la madrugada. ¿Qué ocurre? Que nos hemos encontrado con muchos escritores, unos más acertados que otros, que hablan de la vida de José Antonio, algunos biógrafos, y ponen muchísimas cosas, y los amores de José Antonio, y la princesa Vivesco, y no sé cuántas cosas. Pero resulta que en ningún libro se menciona a Conchita, en ninguno. Y aquí nos dice que está como a punto de casarse José Antonio y Conchita. Mira, próximo pariente. O sea que, curiosamente, no mencionan a Conchita, que había sido una chica, por lo visto, muy linda. Está claro que de la mano de Jorge, su amigo y compañero de milicia, José Antonio se abría camino entre la aristocracia barcelonesa. En ese ambiente selecto y señorial conoció a varias señoritas, con las que lógicamente tuvo trato. Pero siguiendo el hilo de los ecos de sociedad, vemos que nuestro joven soldado coincidió varias veces en fiestas sociales con la hermana de Jorge, Conchita. Lo cierto es que no disponemos de documentación fehaciente sobre un posible idilio entre ambos jóvenes, pero sí sabemos que tanto José Antonio como su padre don Miguel tuvieron mucha amistad con la familia Girona, hasta el extremo que en muchas ocasiones, en futuras visitas a la ciudad condal, José Antonio se alojaba en el caserón de la calle Ancha que antes hemos mencionado. El registro. Donde estaba que antes había sido la sede de la Organización Nacional de Ciegos. Pero bueno, como decíamos, solo a título de presunción,
cabe la posibilidad de que el joven José Antonio tuviera alguna relación sentimental con la hermana de su amigo Jorge y que ésta trascendiera. Pues no creo que ningún periodista especializado en la vida mundana y social, sin tener elementos de juicio suficientes, se atrevería a escribir lo siguiente. Bueno, pues lo que dice aquí. Pero la figura del joven José Antonio no solo tenía éxito entre las jovencitas de los salones señoriales. La escritora María Teresa León, que fue esposa de Rafael Alberti, recordaba, dice: me gustaba salir con mi padre, ir a las carreras de caballos, sentarme con él en las ramblas. Éramos tan felices cuando nos íbamos juntos a conquistar el mundo. Justo en uno de esos paseos por las ramblas, en que ve a los hijos del general Primo de Rivera, cuando escribe sus memorias recuerda así ese día. ¡Qué jovencita y ya casada! Eran los tiempos del golpe militar de Primo de Rivera. Los hijos de Primo de Rivera estaban entre los soldados del regimiento. Uno de ellos era muy rápido, muy inteligente. A la muchacha le parecía absurdo no poderle ya sonreír porque estaba casada. ¿Y qué diría el teniente coronel del segundo si la viese? Era un buen mozo. ¿Quién cerraría los ojos de aquel soldado que yo no volvía a ver? Es una cosa muy literaria y romántica de María Teresa León. El día 25 de julio de 1923, día de Santiago Apóstol, patrón de España y del arma de caballería, se celebró una gran fiesta en el cuartel de Gerona, Travesera de Gracia. A las 10 de la mañana formaron en el patio las fuerzas para una Santa Misa, que se rezó en un altar profusamente adornado de flores y en el cual, rodeado de luces, destacaba la imagen del Santo Apóstol. Terminada la misa, prestaron juramento de fidelidad ante el estandarte los reclutas recientemente incorporados y los voluntarios de un año, encontrándose entre estos últimos los distinguidos jóvenes don José Antonio y don Miguel Primo de Rivera, hijos del digno capitán general señor Marqués de Estella, y que pertenecen al regimiento de Santiago, la vanguardia, 26 del 7 del 23. Esta misma noticia apareció en la mayoría de diarios de Barcelona, y dos de ellos publicaron fotografías de los actos, en una de las cuales se puede observar a Miguel hermano de José Antonio en el momento de besar el estandarte. La vida militar de José Antonio va transcurriendo con normalidad, realizando los servicios que en cada momento le corresponden, pero de vez en cuando se amplía su horizonte y se le brinda la oportunidad de conocer nuevas experiencias. En alguna ocasión su padre decide que su hijo primogénito esté presente en actos protocolarios o de tipo sociopolítico, como el que se celebró en Gerona, organizado por el Consejo de Administración de los Ferrocarriles Económicos Españoles, para solemnizar la posesión de la línea férrea de Gerona a Flaçà y Palamós, que hasta la fecha había explotado una empresa extranjera. O sea, una de las cosas que precisamente se distinguió don Miguel era, desde que ocupó la presidencia del gobierno de España, la de procurar nacionalizar todos los servicios básicos de la nación. Fue el que, como sabréis la mayoría de vosotros, fue el creador de la Caixa, con Calvo Sotelo al frente del ministerio correspondiente. Y también dio un impulso muy grande para el tema de la automoción, de fábricas de camiones como la Hispano-Suiza. Bueno, esto es otra cosa. Entonces,
Este acto nos trae a memoria una de las características de la acción política de don Miguel Primo de Rivera desde la presidencia del directorio: su afán por nacionalizar servicios públicos, empresas de importancia vital. A él se debió la creación de la compañía arrendataria de monopolio de petróleo, la CAMSA, que durante tantos años sirvió a los intereses españoles. Poco después, el 10 de noviembre, nos encontramos a José Antonio en Melilla, ya con los galones de Cabo de Dragones, para participar en representación de la familia en la solemne ceremonia de exhumación y traslado de los restos de su tío, el teniente coronel Fernando Primo de Rivera, que, como es sabido, murió heroicamente durante el llamado desastre de Anual, el mes de julio de 1921. El teniente coronel Primo de Rivera, al frente de su escuadrón de Alcántara, cargó una y otra vez, hasta 6 veces, contra los rifeños enemigos que masacraban a las tropas españolas en retirada. Fue un acto muy emocionante en el que participaron muchas representaciones oficiales, principalmente del arma de caballería, destacando por lo insólito la presencia en lugar relevante de una mujer. Se trataba de la cantinera del tercio, Vicenta Blasco Rubio, que marchaba en la comitiva fúnebre justamente detrás del féretro. Esta humilde cantinera, durante la reconquista de Montearruit, estuvo trabajando denodadamente para desenterrar el cadáver de Primo de Rivera. Aunque José Antonio solo tenía la graduación de sargento de complemento en aquel momento, por razón de su apellido y por indicación de su padre, asistía a ciertos actos protocolarios militares, como recepciones, recibimientos de autoridades. Eso le permitía continuar su formación humana, social y militar sin sentirse especialmente atraído por la vida castrense, pues su vocación eran las leyes. No obstante, José Antonio siempre tuvo una alta consideración por la carrera de las armas y asumió su rol militar con seriedad y entusiasmo mientras estuvo en filas. Al respecto, es interesante conocer cómo vivió José Antonio la jornada en que su padre, siendo capitán general de Cataluña, realizó el pronunciamiento implantando el directorio. Todos los biógrafos del fundador coinciden en señalar que éste no tuvo participación alguna en la preparación y ejecución del golpe de Estado del 13 de septiembre de 1923. Él mismo lo explicaría años después en la conferencia que pronunció en la sede de la Unión Monárquica Nacional, cita en las Ramblas de Barcelona. Dice: aquí, en Barcelona, me cogieron aquellos días, aquellas horas, aquellos minutos febriles de la noche del 12 al 13 de septiembre de 1923. Nosotros estábamos en Capitanía General. Detrás del edificio existe un pasillo que, atravesando la calle, llega hasta la iglesia de la Merced. En la iglesia de vuestra patrona pasaron aquella noche rezando mis hermanas y mis tías. Noche angustiosa que nosotros pasamos despiertos porque no sabíamos nada de lo que ocurría fuera, ya que la primera medida del gobierno fue cortar las comunicaciones y se carecía por completo de noticias de lo que ocurría en aquel momento en España. Noche angustiosa porque no sabíamos si al día siguiente nuestro padre iba a formar gobierno o si llegarían a Barcelona 2 divisiones del ejército a prenderle y fusilarle, aunque no era nada probable que viniese contra él sus compañeros de armas, tan afanosos como él, porque España se salvara. José Antonio pasó la noche en Capitanía, como hemos visto, y muy temprano, al igual que siempre, tomó el tranvía y se trasladó a su cuartel
para cumplir con el servicio que le correspondiera. Las tropas estaban acuarteladas y reinaba un gran revuelo en el recinto militar. José Antonio se esforzó en comportarse con toda normalidad. Según Julio Gil Pecharromán, biógrafo del fundador, dice: la celebración pública fue, en el cuartel, de lo más sencilla. Compartió algunas rondas en la cantina con sus compañeros y prometió regalar una guitarra a unos soldados que expresaban cantando su satisfacción por el gesto del capitán general. Durante su estancia en Barcelona, como hemos visto, José Antonio se relacionó con muchísimas personas de todas las clases sociales, aunque, como es lógico, principalmente con las de la que él pertenecía. El diario La Vanguardia, de fecha 26 de febrero del 24, publicaba una gacetilla que decía lo siguiente: el distinguido aristócrata don José Antonio Primo de Rivera, hijo del marqués de Estella, será obsequiado con una comida de despedida por un grupo de sus muchos amigos que quieren testimoniarle así la gran simpatía que ha merecido durante su permanencia en Barcelona. Don José Antonio Primo de Rivera marchará con su familia mañana miércoles para la corte, donde debe continuar su servicio como sargento de complemento en uno de los regimientos de caballería. Podría ver La Vanguardia. Esta imagen, Mira. Un momento, por favor. esta imagen que veis aquí, alguno de vosotros habrá visitado una iglesia que dicen que es la más antigua de Barcelona, es San Pedro del Campo. ¿Veis el campanario? ¿Veis aquí el ojo de buey que tiene? Las campanas. Esto, la iglesia que está ahí en la... San Pablo del Campo. Bueno, pues resulta que todo el territorio que tenéis delante, este espacio tan grande, claro, originariamente, siglos atrás, eran los huertos de esta iglesia, que además de iglesia tenía convento. Y los frailes, pues ahí tenían un huerto impresionante. Pero ¿qué ocurre? Que cuando llega la desamortización, pues se acabó el asunto. Y entonces se lo queda el ejército. Mantienen el edificio antiguo con su campanario, construyen estos edificios de alojamiento de tropa que veis aquí, y este espacio abierto que estáis viendo es donde hacen ejercicio de hípica, es donde hacen los soldados su instrucción, un picadero, vamos. Pero ¿qué ocurre? Que con el transcurso del tiempo, pues también el gremio de los militares se ve que autorizaron el que se pusiera un pequeño bar para atender a los comerciantes y vecinos de la zona. Esto es un bar, con su mostrador, su puertecita independiente, pero todo lo que hay detrás es instalaciones militares. Se ha recuperado actualmente una parte que da a la calle de las Tapias. Estos edificios ya son de la calle Conde del Basalto, estos. Bueno, pues José Antonio iba a esta hípica porque en el cuartel no tenían picadero, curiosamente. En el cuartel tenían para hacer instrucciones, sus espacios, sus jardines, todo, pero no tenían picadero. Y entonces José Antonio, para montar académicamente, podemos decir, pues iba a este picadero. Bueno, según consta en la hoja matriz de servicios de José Antonio Primo de Rivera, Sáenz de Heredia,
el día 1 de julio de 1923 accedió al empleo de soldado de caballería. El día 1 de octubre del mismo año, a cabo de complemento. El día 1 de febrero del 24 a sargento de complemento. El día 1 de agosto del mismo año a suboficial. Y el día 1 de diciembre del mismo año alférez de complemento. Posteriormente, con motivo de la bofetada que le propinó a Queipo de Llano, fue sometido a un consejo de guerra que afectó también a su hermano Miguel y a su primo Sancho Dávila. De tal forma que el día 18 de marzo de 1932 se celebró la vista de la causa y como resultado de ella fue degradado, pasando al empleo de soldado de segunda de caballería, con efecto de 1 de julio de 1931. Curiosamente, a pesar de las grandes y rimbombantes elegías que durante el franquismo se le dedicaban a José Antonio, lo cierto es que nunca fue rehabilitado en su grado militar. La sentencia para él había sido condenatoria con pérdida de empleo y absolutoria para los otros procesados. No sería hasta el día 4 de mayo de 1961 cuando la Hermandad Nacional de Alféreces Provisionales aprobó por aclamación nombrar a José Antonio alférez provisional honorario por méritos y por su condición de alférez de complemento. O sea que José Antonio murió degradado, y nunca se rehabilitó oficialmente. Y nada más, si queréis alguna pregunta. Se puede encender la luceta. Tanco tot això. Cierro todo esto, ¿ya? Sí. Dale tú mismo, Paco, dale tú mismo. Tantos modernismos. ¿Queréis hacer alguna pregunta sobre el tema que? ¿Por qué agredió a Queipo de Llano? Queipo de Llano, el que fue general y demás, Sí. no lo conocía. ¿Por qué le agredió? ¿Por qué le pegó? ¿Qué? Resulta que Queipo de Llano tenía una tertulia. En aquellos tiempos no había televisión y apenas se utilizaba la radio. Entonces, en los cafés y en los casinos había la costumbre de mantener tertulias. Y en la tertulia de Queipo de Llano, en Madrid, pues por lo visto, no en una, sino en varias ocasiones, se criticó a don Miguel. Al padre, a don Miguel. Porque como había sido durante 9 años dictador, bueno, pues supongo que algunas cosas acertaría y otras quizá no, pero bueno, se permitió que todavía no lo ponía a parir, Y entonces alguien le dijo a José Antonio que había un general pues, que ponía a parir a su padre y no se lo pensó 2 veces. Entonces fue allí acompañado de su tío abuelo y de su primo y de un hermano, pues fueron 4. Y entonces, en el momento que le señalaron quién era Queipo de Llano, luego lo conocía, es aquí le digo, y bueno, se encaró con él, le pegó un puñetazo, y entonces los que iban con Queipo de Llano, el grupito, iban con bastón. En aquellos tiempos se utilizaba mucho el bastón, con un puño metálico, y a José Antonio le arrearon con el bastón y le hicieron una brecha de la frente. Y salen algunas fotografías. Algunos de vosotros lo habéis visto, fotografías que aparece con un parche en la frente, José Antonio. Bueno, pues el problema fue el sargento de Llano, que era un republicano. En aquellos tiempos era un republicano rabioso. Además. ¿Qué quiere decir algo? Rápidamente, recomendaros que leáis el texto de José Antonio que habla de las tiendecitas de la Plaza Real, ¿verdad? Que es muy entrañable.
hablando de la gente de Barcelona, y habla esto de las tiendecitas de la Plaza Real, leeros un texto de ese. A Antonio le gustaba mucho pasear por Barcelona y no desaprovechaba la ocasión porque, claro, estando en Capitanía, su residencia era realmente Capitanía, salvo los días que tenía servicio en el cuartel, que evidentemente se quedaba en el cuartel. Pero su hogar estaba en la Capitanía. ¿Qué hacía? Pues muchas veces cogía un tranvía y se iba al cuartel con el tranvía que lo dejaba en la Plaza Rovira. O sea que se integró muy bien. Y pues Antonio en varias ocasiones se expresó como identificado con Cataluña. Tenía un amor especial.